Vos sabés, Pesqui, que hoy elegí música catalana. Yo sigo el tema de la independencia de Cataluña, por lo menos la idea de la independencia de Cataluña hace muchísimos años. Creo que, si mi memoria no me falla, en 1990 escribí un artículo sobre la cuestión vasca, sobre la cuestión catalana, para plantear la problemática del Estado español, y vengo escuchando a cantantes como Luis Liach y otros hace muchos años. Y claro, el tema está candente. De hecho, venimos haciendo en el programa El Destape todas las mañanas la cuenta regresiva de cuántos días faltan para este choque de trenes entre Madrid y Cataluña. Pero en vez de explicar yo lo que está pasando en Cataluña, dijimos, mejor hablemos con alguien que está ahí. Estamos en comunicación con Carles Herriera. Él es sociólogo, él es diputado de la CUP. La CUP es la candidatura de Unidad Popular. Así que, Carles, bienvenido a este programa. Te saludamos Pedro Brigger y Francisco Pesqui. Hola, ¿qué tal? Un placer hablar con ustedes. A ver, Carles, la gente que nos está escuchando por influencia, te diría, de los grandes medios de comunicación, piensa que la idea de la independencia de Cataluña es un disparate y que estos tipos están locos. ¿Podés explicar brevemente de dónde viene esta idea de que los catalanes quieren ser independientes? Bueno, pues sí, verdaderamente estamos un poco locos porque efectivamente pretender ejercer el derecho a la autodeterminación y alcanzar la independencia en un contexto como el del Estado español, que es un Estado con severos déficits democráticos, pues realmente indica una cierta locura, o para decirlo en términos positivos, pues una cierta utopía, efectivamente, esta utopía viene de lejos. Desde luego, el conflicto del golpe de Estado franquista y de la posterior dictadura en el Estado español tiene mucho que ver con las aspiraciones de autodeterminación de pueblos como el catalán o como el vasco, como incluso el gallego. Y efectivamente nosotros ahí seguimos con la lucha por nuestra autodeterminación, como lo hicimos frente al franquismo y como lo hacemos ahora frente al régimen del 78, que no olvidemos que es un régimen que no fue una ruptura con el franquismo, sino que fue una reforma, una transición pilotada también desde el franquismo, desde el tardo franquismo, que por ejemplo impuso una monarquía que nadie ha votado en este país, y que impuso una constitución que sin duda fue un progreso y un avance democrático en ciertos aspectos, pero en otros siguió sin reconocer el derecho a la autodeterminación de las naciones históricas. Claro, nosotros consideramos que el pueblo catalán es una nación y como tal, de acuerdo a la legislación internacional, tiene derecho a su autodeterminación, que es lo que ahora está en litigio, lo que ahora está en liza, en realidad es si se reconoce o no al pueblo catalán como un pueblo y como tal sujeto político, si tiene o no derecho a la autodeterminación y derecho a votar, que eso es lo que nosotros estamos planteando en este momento. Ahora, Carles, discúlpame. El régimen de 78, el Estado español, desde luego. Discúlpame, Carles. Este planteamiento. Vos utilizaste la palabra pueblo, la palabra nación. Nosotros solemos identificar pueblo, nación con Estado, con país. ¿Cuál es la diferencia conceptualmente hablando? Además, vos sos sociólogo, yo también, pero bueno, en este caso te estamos entrevistando a vos, entre pueblo, nación, Estado. Bueno, un pueblo es un sujeto histórico, un pueblo se constituye en nación en tanto que sujeto político con una historia y con una voluntad de constituirse efectivamente como pueblo soberano y como nación soberana. Después están los estados nacionales, que a veces corresponden de forma idéntica pues a una nación y a un pueblo. A veces se trata de estados que en su interior engloban a distintas naciones que libre y soberanamente se han querido asociar en un estado común y compartido. Y a veces son estados que se han construido colonizando, ocupando o contra pueblos que, como es nuestro caso, por imperativos militares y por imperativos antidemocráticos, nos hemos visto forzados durante mucho tiempo a tener que formar parte del Estado español sin, y esto es lo fundamental, sin tener jamás el derecho democrático a decidir si queríamos o no seguir
en esa situación. Este es el tema fundamental que yo quiero señalarles. Desde luego, nosotros somos un partido independentista, nuestro objetivo es la independencia, pero lo que en estos momentos está en juego es si tenemos o no el derecho democrático a decidir democráticamente mediante las urnas, que es la mejor manera de hacerlo, si queremos o no continuar dentro del Estado español, ¿no? Hay que tener claro que el Estado español es un Estado que tradicionalmente se ha constituido de forma militar, violenta, antidemocrática a lo largo de su historia, pues ocupando, colonizando distintos pueblos o naciones. Nosotros arrastramos este conflicto desde inicios del siglo XVIII, con momentos muy cruentos de ocupaciones militares, de restricciones de derechos políticos, de prohibición de la lengua, de prohibición de la cultura, porque es que es así como se ha construido el Estado-Nación, con una lógica imperial muy basada en esa coalición eclesiástica, militar, de grandes poderes económicos, financieros, terratenientes, etcétera, en definitiva, de una clase política, económica y militar central, extractiva respecto a las periferias y por naturaleza pues severamente antidemocrática, ¿no? Y esto lo estamos viendo actualmente cuando, por ejemplo, nosotros desde nuestro Parlamento, desde nuestras instituciones democráticas, ayuntamientos, sociedad civil, reclamamos el derecho a decidir y el derecho a la determinación. La respuesta del Estado español no es otra que por vía represiva y por la vía judicial. Es decir, hoy por hoy es imposible el diálogo político con el Estado español para hablar de una resolución política dialogada que pase por un referéndum, por una votación. La respuesta del Estado es siempre la represión, la amenaza incluso militar, la inhabilitación de cargos públicos, la inhabilitación de cargos gubernamentales, etcétera, etcétera. Carles, y ese es el reto que tenemos planteado. Sí, Pesqui soy, ¿cómo estás? Un placer poder hablar con vos. Y no es la primera vez que se intenta la independencia de Cataluña. ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, con lo que proponía Artur Mas hace algunos años y lo que se propone ahora? ¿Es básicamente lo mismo? ¿Hay cambios conceptuales grandes? ¿Cómo es una evolución, es un proceso. Hay que tener en cuenta que Mas siempre basó su política en la posibilidad del diálogo con el Estado español, fuera para una reforma autonómica y constitucional que permitiera a Cataluña pues mayores competencias, una mayor soberanía económica, etcétera, etcétera. En la medida que esto ha sido imposible, que no se dan las condiciones en el Estado español para que este diálogo sea posible y para encontrar soluciones políticas acordadas, el movimiento independentista, tanto a nivel institucional como social, ha evolucionado hacia planteamientos directamente autodeterministas y por eso el referéndum aparece como un tema central. Y es por eso que ahora mismo el reto es ya un referéndum de autodeterminación para el día 1 de octubre, con una pregunta muy clara. ¿Quiere usted que Cataluña sea un nuevo Estado en forma de república? Y es muy importante el adjetivo de república, ¿no? Porque demuestra la voluntad de romper con ese régimen monárquico del 78 en el Estado español e instaurar una república que sea también una oportunidad para generar un cambio social muy importante que hoy por hoy en el contexto del Estado español no es posible, es decir, un cambio en términos de progreso social, de derechos sociales, de derechos laborales, de derechos democráticos. Es decir, es un proceso que lo que pretende es ampliar derechos democráticos, ampliar el marco democrático a través de un proceso de construcción republicana que va a incluir, en el caso de que él sí gane, un proceso constituyente de radicalidad democrática, de amplia participación de la sociedad y de la ciudadanía para definir una futura constitución republicana que desde luego signifique un paso adelante, dejando atrás la corrupción, dejando atrás todos esos aspectos negativos que son constituyentes del Estado español. Es decir, es constituir, un proceso de constituyente de lo que significó el régimen del 78 y el Estado español, y un proceso instituyente de una nueva república en nuestro territorio, en Cataluña, que signifique ese paso adelante. Esa es la cuestión que nosotros estamos ahora mismo batallando y que, en la medida que no es posible hacerlo dialogadamente con el Estado,
lo tendremos que hacer por la vía unilateral y por la vía de la desobediencia, de un amplio movimiento de desobediencia civil y de desobediencia institucional que permita celebrar el referéndum, poner urnas. Que gana el no, aquí se acaba el tema, que gana el sí, iniciamos la dinámica de ese proceso constituyente y la proclamación de nuestra república, y evidentemente eso nos tiene que permitir establecer unas nuevas relaciones con el Estado español de igual a igual, y de cooperación y de solidaridad, desde luego. Ahora, Carles, les recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Carles Riera, que él es sociólogo, diputado de la CUP en Cataluña, que es la candidatura de Unidad Popular. Carles, yo sigo este tema hace bastante tiempo, y en los últimos años, cuando se dieron estas movilizaciones gigantescas, empecé a imaginarme este escenario del referéndum, y me imagino que vos, más allá de las decisiones políticas que ustedes puedan tomar, se han imaginado un escenario, y de hecho lo has esbozado en lo que acabas de decir. Quiero jugar con vos e imaginarme. Ustedes plantean la ley del referéndum, el gobierno central de Madrid dice eso es anticonstitucional, ustedes dicen correcto, nosotros lo hacemos igual, la medida siguiente es el 1 de octubre poner las urnas, ¿correcto? Efectivamente. Viene el ejército que responde a Madrid y dice no se pueden poner las urnas. Bueno, previamente el Estado español ya ha anunciado que en el momento en que nuestro Parlamento, obedeciendo al mandato popular, apruebe la ley de referéndum, apruebe la ley de transitoriedad, que es la ley que debe regir en Cataluña, si gana el sí, cuando desconectemos de la legalidad española y cuando todavía no tenemos nuestra propia Constitución. Sí. En el momento que nos aprobemos todas estas leyes en el Parlamento, espero que muy próximamente, y el Gobierno catalán en consecuencia genere los correspondientes decretos de convocatoria de referéndum, etcétera, etcétera, la respuesta del Estado posiblemente será de inhabilitación de cargos públicos de la mesa del Parlamento, del Gobierno y legalización de partidos. Incluso no descartamos la posibilidad que el Estado suspenda la autonomía, pretenda disolver el Parlamento, y ahí entramos en una batalla democrática, ¿no?, que con el apoyo popular nosotros tendremos que resolver por una vía de desobediencia civil y desobediencia institucional no violenta, que debe concretarse en colocar urnas. Imagínense ustedes que hoy, en el siglo XXI, en Europa, un pueblo democráticamente y sus instituciones, recordemos que de los 900 aproximadamente ayuntamientos, municipios que tenemos en Cataluña, casi 800 ya se han declarado favorables al referéndum. Ustedes imaginándose a cargos públicos y a la población poniendo urnas en las sedes electorales, en los colegios electorales, y la policía o el ejército retirándolas. Es un espectáculo lamentable. Nosotros obviamente vamos a plantar cara al Estado, vamos a llevar a cabo este referéndum sin vacilación, haremos frente a la represión del Estado. Pero eso puede llevar a la violencia en este juego imaginario que estamos planteando. Desde luego, por nuestra parte no. Desde luego, sin ninguna duda. ¿Y pero te sacan las urnas, qué haces? Pues ponemos otra. Pero viene la policía y te la saca. No sé si ustedes recuerdan a la lucha de Gandhi por la independencia de la India, ¿no? Sí, por supuesto. Y cuando hizo la marcha por la sal, ¿no? Sí. Iban a buscar sal, el ejército británico les agredía, pero detrás venía otro, y detrás venía otro. Ustedes desde Argentina pueden concebir que hoy en Europa un ejército o una policía retire urnas. Nosotros creemos que más allá y antes que la batalla por la independencia, esto hoy ya se ha convertido en una batalla democrática. En quién amplía derechos, quién amplía capacidad política de la población, quién amplía libertades y quién las restringe. Ninguna duda tenemos de que esta batalla vamos a ganar, porque somos nosotros quienes estamos planteando una ampliación de la democracia, y desde luego esto va a suponer también una explosión social, una activación social que va a permitir que reivindicaciones sociales de radicalidad democrática, de progreso social, que desde hace tiempo están contenidas o están reprimidas o están negadas por esa naturaleza antidemocrática del Estado español, pues van a poder emerger y plasmarse en una nueva Constitución, una nueva República, que no tenemos ninguna duda que va a ser un impulso para nosotros, pero también para el conjunto de pueblos del mundo, en el sentido de ver que es posible, que hay esperanza, es decir, que es posible darle la vuelta
al sistema, hacerlo democráticamente y avanzar hacia una sociedad ahora, mejor, más libre y Carles, más justa. más allá de lo que, de lo que yo me pueda imaginar de ver un escenario en Europa de un ejército quitando urnas, en este caso el ejército comandado desde Madrid, no me puedo imaginar al Partido Popular permitiendo este referéndum. Ya, eso es lo que no paran de anunciar, pero no solo el Partido Popular. Mira, la portavoz del Partido Socialista es la primera que ha dicho que hay que retirar las urnas como sea. Por eso. Ese como sea demuestra pues que seguramente el PSOE y el PP todavía no han salido de la cultura del 39, lamentablemente. Bueno, vamos con todo el pueblo, con toda la sociedad, de forma democrática, ejemplar y no violenta, vamos a recuperar esa memoria republicana que Franco violó y derrumbó en el año 39, cuando triunfó su golpe de Estado, y por memoria histórica y por compromiso con ese momento republicano, nosotros vamos a decir que la historia continúa, que eso solo fue un paréntesis, y que, como todos los pueblos del mundo tienen derecho a la autodeterminación, nosotros también, pero que vamos a reactivar esa memoria republicana que Franco intentó hundir, que la reforma política liderada por el PP y el PSOE pues realmente no han logrado recuperar plenamente, y nosotros vamos a ser uno de los actores que actualicen esa memoria para nosotros y para el mundo, desde luego. Es muy claro lo que planteas, Carles Riera, sociólogo, diputado de la CUP. Te agradecemos mucho este contacto con Demoliendo Fronteras. Y si yo te pregunto respecto de la música, ¿podemos decir que Raimon, con su tema Al Vent, fue uno de los pioneros en el reclamo de la independencia de los catalanes? Raimon no fue nunca una persona independentista, en su momento fue un demócrata, un partidario del reconocimiento de los derechos y libertades políticos del pueblo catalán, que últimamente, en estos últimos momentos, se ha mostrado partidario del derecho a decidir. Es decir, hay personas relevantes del mundo periodístico, cultural, del mundo intelectual, etcétera, etcétera, tanto de Cataluña como de España, que han manifestado que su opción no sería la independencia, sino que lo que pasa, discúlpame, Carles, yo no planteaba tanto el personaje, sino la canción Al Vent como símbolo. Claro, sí, desde luego, eso siempre ha sido uno de nuestros símbolos, pero quiero plantear que, igual que Raimon, otras personas del mundo cultural, algunos incluso han dicho que ellos votarían que no, pero que quieren votar. Claro. Este es el gran debate hoy mismo. Hay muchas personas, tal vez no una mayoría del mundo cultural y artístico, tal vez una minoría, que ellos piensan que sería mejor un Estado plurinacional, confederal en España, pero que dado que esto no es posible, incluso ellos, llegando a votar que no, quieren tener el derecho a votar y a decidir, y es por eso que se han sumado a nuestro movimiento, como por ejemplo Raimon. En realidad era una excusa, Carles, porque ahora vamos a poner la música de él, Al Vent, entonces toda una excusa para poder hablar de la canción que vamos a poner. Te agradecemos mucho este contacto con Demoliendo Fronteras, te mandamos un abrazo y seguramente seguiremos en contacto. Hasta luego, un abrazo. Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots
tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al